Bueno, estamos con Juan Bello, es biólogo colombiano y coordinador de la División de Ciencia para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a partir de inmediato. La primera pregunta. Sabemos que tú participaste en el desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, el proceso se inició con la reforma del sistema ambiental en Colombia. Entonces, cuando en Colombia se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se crea una nueva institucionalidad en torno al medio ambiente, se define una función pública que es documentar toda la información sobre la biodiversidad que hay en el país. Inicialmente, la forma como eso se interpretó fue tener una gran base de datos centralizada que fuera manejada por una sola de las instituciones. Sin embargo, dado que el conocimiento de la biodiversidad es construido por muchas entidades, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales y demás, lo que se propuso luego fue crear una red nacional. Ese fue, digamos, un primer cambio muy importante. El segundo punto es que, pese a tener ese espíritu colaborativo, solo en el momento en que se empiezan a adoptar políticas de acceso abierto a los datos, el proceso empezó a cambiar. Y lo que hizo una diferencia fue empezar a hablar, por ejemplo, de la publicación de los datos. Que los datos, la publicación de datos fuera reconocido desde la perspectiva científica, y entonces allí todas las entidades encontraron un valor agregado y allí fue cuando empezó a consolidarse el sistema de información sobre biodiversidad. Para terminar, posiblemente lo que le ha faltado al sistema y lo que sería la siguiente fase es pensar mucho más en términos de aplicaciones, de cómo le puede servir a la sociedad para tomar sus decisiones. En este momento está todavía enfocado en la integración de datos, pero no en el uso de esos datos. Precisamente en ese mismo tema, ¿cómo ha evolucionado la percepción del gobierno o de los gobiernos y de la ciudadanía, de la sociedad, digamos, en torno a la biodiversidad, respecto a la biodiversidad desde entonces, desde que se estableció este sistema? Bueno, ahí lo voy a mencionar desde una perspectiva regional. Entonces, digamos que hemos tenido varios momentos en América Latina y el Caribe. En términos generales, hay un reconocimiento de la importancia de la naturaleza para la región. Sin embargo, hay una enorme disparidad entre la percepción desde los que son habitantes de las ciudades y los que son habitantes del campo. Entonces se empiezan a dar, digamos que de alguna manera se empiezan a dar lo que podemos llamar ahora como conflictos socioecológicos o socioambientales. Y de hecho América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor nivel de amenaza para los ambientalistas, donde más conflictos hay, entre otras porque la economía se sigue moviendo en torno a las industrias extractivas y allí entran, digamos, a operar estas relaciones con las comunidades locales, con la forma como valoran sus territorios y cómo quisieran ver el desarrollo de sus regiones. Entonces, yo podría decir que ha cambiado en los últimos, por decir algo, 20 años, en donde en las áreas rurales cada vez hay más reconocimiento de la importancia de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos. En las zonas urbanas no es tan claro y los países se siguen debatiendo con, digamos, lo que es el desarrollo económico con respecto a la conservación y el uso sostenible de la naturaleza. Has estado participando en el seminario que hizo converger a Chile y a México en biodiversidad. Precisamente pensando en estos dos países, pero también en los países del resto de la región, ¿cuáles son las dificultades que a tu juicio enfrentan para integrar transversalmente la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como elemento integrador del desarrollo? Bueno, lo principal allí es, digamos, es un reto que trasciende al ámbito de la biodiversidad en el sentido que es el reto que nos plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, allí ya tenemos un aspecto en donde
casi que todo lo que hacemos en la sociedad, de alguna forma lo tenemos que ver desde esa perspectiva de integración. Entonces no es únicamente cómo la biodiversidad es un elemento integrador, sino casi que con todos los otros aspectos, cómo se integran unos con otros. Entonces digamos que allí hay un reto enorme porque tenemos de alguna manera que enfrentarnos a nuevos modelos de construcción y evolución de nuestras sociedades y de nuestros países. Eso es lo primero. Desde el punto de vista de la biodiversidad, es cómo convertir la biodiversidad en un factor de desarrollo, prosperidad y bienestar para nuestras sociedades. En este momento se percibe mucho más como una fuente de recursos naturales, entonces es de nuevo la contraposición con digamos, las economías más extractivas y no se está aprovechando, primero que todo, esa riqueza y ese capital natural que es tan enorme en nuestras regiones y segundo, no estamos viendo las oportunidades de desarrollo y bienestar que podríamos tener. Lo tercero es que definitivamente América Latina y el Caribe obviamente es demasiado diverso, entonces es muy diferente hablar de los países del Caribe, hablar a los países de Sudamérica, Centroamérica, y en esa medida cada país va a tener retos diferentes en la forma como integra la biodiversidad. Necesitamos repensar en últimas nuestros modelos de desarrollo también. Y de nuevo necesitamos empezar a reducir las brechas entre lo que es el sector urbano y la ruralidad. Juan, ¿qué pasa con los sistemas de información sobre biodiversidad? ¿Cómo los países de la región pueden mejorar estos sistemas? Bueno, lo primero es la adopción de políticas de acceso abierto y libre a los datos. Eso es lo fundamental. Si eso no está de alguna manera implementado, los países van a demorarse mucho en tener sistemas robustos de información sobre biodiversidad. Lo segundo es pasar de la idea de sistemas de información a infraestructuras de datos. Entonces, las infraestructuras de datos es casi como si hablamos de la infraestructura vial, es lo que necesitamos para poder resolver temas claves de transporte, desarrollo de nuestras sociedades, de movimiento de bienes, de personas, en fin. Entonces, las infraestructuras de datos deberían ser una inversión pública y eso no necesariamente se ve allí. Lo tercero es que siempre se ponga la perspectiva de uso en los sistemas, de aplicación para el desarrollo. Y en esa medida, si los sistemas de información o las infraestructuras de datos tienen definidos desde el inicio productos y servicios que responden a las necesidades del país en sus diferentes ámbitos de desarrollo, obviamente se van a desarrollar rápidamente porque todo el mundo les va a ver la utilidad. Con esos tres elementos y siempre promoviendo la cooperación científica, la cooperación entre entidades, se va a poder avanzar muchísimo. Y curiosamente es algo en donde, si bien tenemos avances, son aspectos que no han sido realmente incorporados. El último es que hay un principio que se adoptó como parte de, digamos, de lo que sería los acuerdos de Río de Janeiro, y es el principio 10, que es sobre acceso a la información. Y de alguna forma los sistemas de información sobre biodiversidad, cuando se habla de esto o cuando se habla de indicadores de biodiversidad, no lo estamos conectando al principio 10 y deberíamos referirnos al principio 10. Entonces todo esto debería ser una forma de empoderar a la sociedad, de democratizar el conocimiento. Quiero, por último, que nos cuentes ¿qué experiencias positivas de transferencia de conocimiento en biodiversidad hay actualmente en la región? Bueno, obviamente hay mucho, digamos, hay mucho intercambio académico entre las comunidades científicas. Lo que pasa es que eso no necesariamente se ve reflejado de manera directa en la gestión de la biodiversidad. Entonces, allí hay algo interesante que observar, porque los científicos definitivamente están trabajando en red. Eso es un aspecto. Me parece que en torno a proyectos
de adaptación al cambio climático, de resiliencia ecosistémica, de productos no maderables del bosque, de todo lo que podrían ser esas opciones de desarrollo sostenible en torno a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad. Allí tenemos varias experiencias. Sin embargo, también se están dando nuevos elementos, como por ejemplo Guyana, en este momento está formulando como política de Estado crear un Estado, lo que ellos están llamando un Estado verde. Es decir, que toda la política del país está basada en el uso sostenible de sus recursos naturales. Y de allí hasta los patrones de consumo y producción, absolutamente todo está articulado. Entonces, esas son experiencias que sería muy interesante expandirlas al resto de la región. Hay otros casos súper interesantes en donde países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, países del Caribe están trabajando, y es en el tema de compensaciones ambientales, que es algo muy práctico porque involucra al sector privado, al sector financiero, a las comunidades locales, en torno a soluciones reales para la conservación. Entonces, y bueno, y para el bienestar de las comunidades locales. Entonces, allí me parece que son unos temas muy innovadores donde confluyen temas de captura de carbono, donde, bueno, muchos temas y que están siendo muy prácticos y de utilidad para los países. Entonces, esos son unos pocos ejemplos. Y ahora sí, la última, usando de tu tiempo, ¿cómo aportan en todo este proceso instancias como la que se dio ayer acá en la CEPAL, entre Chile y México? Son fundamentales. No, digamos que en los últimos 15 años he tenido la fortuna de participar en procesos similares. En el tema de biodiversidad, hace unos 15, 20 años, Colombia, Costa Rica y México iniciaron discusiones al respecto de cómo, por ser países megadiversos, también se conformó el grupo de países megadiversos, en fin. Y en todos los casos, la cooperación siempre trae valor agregado. Obviamente implica unos esfuerzos muy grandes en términos de darle seguimiento y de poder alinearlo a las dinámicas de cada uno de los países, pero en la medida en que se logran consolidar los acuerdos que se dan en esos espacios de alto nivel, los países avanzan muchísimo. Realmente hay avances muy importantes y hay un enriquecimiento de perspectivas, de visiones, de soluciones principalmente. Y en eso me parece que es clave. Lo siguiente es que obviamente nos permite avanzar mucho más como región. Entonces, en la medida en que los países empiecen a tener estos acuerdos y empiecen a participar en estos diálogos políticos de alto nivel y en estos compromisos, obviamente el resto de los países se benefician. Eso va jalonando a los otros países. Entonces, digamos que siendo parte de Naciones Unidas, estoy totalmente a favor del multilateralismo, de la cooperación sur-sur, pero además también desde mis otras experiencias, también lo he visto, lo he promovido y lo seguiré promoviendo, y me parece fabuloso, ¿no? Entonces también, claro, ayer yo lo veía, ya no pertenezco a este grupo, pero yo decía, si yo estuviera acá sentado representando al país del cual tengo nacionalidad, Colombia, yo estaría absolutamente feliz porque solo veo oportunidades. Entonces, esa es digamos, la aproximación. Desde la perspectiva de Naciones Unidas, facilitamos eso y claramente vemos que las oportunidades entre países nos permiten avanzar mucho más en la agenda de desarrollo sostenible. Eso pasa en otros temas también, como por ejemplo movilidad eléctrica y demás. Necesitamos esas alianzas. Individualmente no se logra. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias.